exponiendo los versículos 11 al 21 de Apocalipsis 19, y el tema del texto que acabamos de leer es la segunda venida del Señor Jesucristo. Y quiero, para empezar, poner delante de ustedes por qué es tan importante, por qué es tan urgente, tan esperada la segunda venida de Cristo. Podemos dar muchas razones. Podemos mencionar en primer lugar las promesas de Dios. Dios cientos de veces en el Antiguo Testamento promete la segunda venida de su Hijo. Alguien las contó y son más de 1500 pasajes llenos de promesa de Dios acerca del regreso de su Hijo, de la segunda venida de su Hijo. Y Dios no puede mentir. Hay algo que Dios no puede hacer, es decir una mentira. Y si Él prometió la segunda venida de su Hijo, es porque realmente será así. Pero no solamente Dios lo ha prometido, sino que también Cristo menciona más de 50 veces que debemos estar esperando su regreso, de que hemos de estar listos para ese gran evento. Y Él, como leímos en nuestro texto, es fiel y verdadero. Él tampoco puede mentir. Él no puede decir una mentira. Él regresará tal como lo ha prometido. Pero no solamente el Padre y el Hijo demandan ese regreso, sino también el Espíritu Santo. Andrés hablaba de la iglesia y Cristo como un matrimonio. Nuestra relación con Dios es como un matrimonio. ¿Y cuál es el anillo de compromiso de ese matrimonio? Es el Espíritu Santo. Es Cristo poniendo en el dedo de su iglesia su Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, como esa garantía de que Él va a regresar a casarse con su iglesia, a las bodas del Cordero, a consumar esa relación con nosotros. Pero no solamente esto demanda que Él regrese, sino la humillación de Cristo. Él vino en su primera venida a ser despreciado, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, fue humillado hasta lo sumo. Y lo que Él debe recibir no es humillación, sino gloria, la gloria que le es debida, que Él merece. Y eso es lo que demanda la segunda venida de Cristo, la humillación que recibió en su primera venida. Pero no solamente esto, hay un usurpador llamado el Dios de este siglo, Diablo y Satanás. Él no es el legítimo rey de esta tierra y debe ser depuesto, debe ser tumbado de ese trono. Y eso lo hará el verdadero heredero de las naciones de esta tierra, nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida. La cabeza de la serpiente debe ser definitivamente cortada y debe ser lanzado al lago que arde con azufre, como lo leímos en nuestro texto. Eso es lo que demanda que Cristo regrese. Pero también demanda el regreso de Cristo, la iglesia, los santos. Pablo describe a los creyentes en 2 Timoteo 4:8 como los que aman su venida. Anhelamos ese regreso de Cristo por las promesas de su palabra, por el Espíritu Santo que hemos recibido, por la justicia que clama se derrame en esta tierra. Por eso anhelamos y amamos su segunda venida. Y eso es lo que Cristo hará cuando Él regrese. Cumplir las promesas del Antiguo Testamento, lo que Jesús prometió a sus discípulos, a su iglesia cuando estaba aquí en la tierra. Satanás será derribado de su trono y lanzado en un lago que arde con fuego y azufre. Todo eso sucederá y se cumplirá cuando Cristo regrese, y de eso se trata el texto que tenemos delante de nosotros, Apocalipsis 19, 11 al 21, el regreso de Cristo. Y podemos ponerle un título: el brutal regreso de Cristo, el brutal regreso de Cristo. Porque si algo salpica este pasaje es brutalidad, como lo veremos
a lo largo de esta exposición. Cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis, debemos entender el protagonista de este libro. Y quiero que hagamos Apocalipsis 1, Apocalipsis capítulo 1. ¿Para qué Dios nos dejó este libro? ¿Para confundirnos o para saciar nuestra curiosidad del futuro? No, este libro, Apocalipsis 1:1, es la revelación de Jesucristo. El Padre entrega a Jesucristo una revelación. Cristo la entrega a Juan en Patmos a través de un ángel. ¿Y cuál es el contenido de esta revelación? La revelación de Jesucristo. Sí, ya lo vimos profetizado en el Antiguo Testamento, ya lo vimos en la tierra, en los evangelios, ya los apóstoles nos explicaron su venida, las implicaciones de su venida, pero Juan nos muestra esa pieza que hace falta para tener el retrato completo de Cristo. Y es el Cristo glorificado, el Cristo vencedor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y para qué nos revela esto Juan? Bajo inspiración del Espíritu Santo. Versículo 17. Esta capítulo 1 es la primera de 7 visiones que corren a lo largo de Apocalipsis. ¿Y qué pasa en el versículo 17? Cuando termina la primera visión, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ese es el objetivo de Apocalipsis. Como Tomás cuando ve al Señor resucitado y dice, Señor mío y Dios mío. Este es el objetivo. Tumbarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que nos rindamos ante su gloria, su majestad, su grandeza. Y la mejor manera de interpretar este libro, como bien decía el teólogo reformado R.C. Sproul, es con la información del Antiguo Testamento. Esa es la mejor manera de entender un poco más Apocalipsis, habiendo leído las profecías que se hablan de la segunda venida en el Antiguo Testamento. Y vamos nuevamente a Apocalipsis 19. Con esto en mente, vamos a ver nuestro bosquejo en la mañana de hoy. En primer lugar, vamos a ver el rey montando, cabalgando en su caballo blanco. Este es el primer punto. Luego veremos, esto toma los versículos 11 al 16, se nos describen los nombres de Cristo y la apariencia de Cristo. Son símbolos que nos muestran la identidad de nuestro Señor. Luego veremos en el segundo punto, versículos 17 y 18, cómo el rey supervisa una horripilante escena. Y en el punto 3 veremos el rey conquistando, venciendo en la batalla final, en los versículos 19 al 21. Empecemos entonces con el rey cabalgando en el caballo blanco. Dice el versículo 11: entonces vi el cielo abierto. ¿Por qué es importante esto de ver el cielo abierto? En el capítulo 18, ¿qué sucedió en Apocalipsis? Cayó Babilonia. De eso trata Apocalipsis, la historia de dos ciudades. Tenemos a Babilonia por un lado y a la nueva Jerusalén que desciende del cielo al final del libro. Pero antes de descender la nueva Jerusalén, esa ciudad malvada, Babilonia, tiene que ser destruida. Y eso es lo que sucede en este capítulo. En el capítulo 18, Babilonia cae y su humo sube por los siglos de los siglos. Imagínense en ese humo, esas chimeneas, esa ciudad incendiada, y se abre esa neblina, se abren esos cielos contaminados y desciende nuestro rey cabalgando en un caballo blanco. Y aquí nos empieza a describir la apariencia a través de símbolos. ¿Por qué son símbolos? Porque al cielo no entran los caballos. Cristo no murió por caballos. Los caballos no son glorificados. Lo que está haciendo Juan es describiéndonos la majestad de Cristo. Y lo hace mencionando un caballo blanco.
Y debemos ponernos en la piel de los creyentes que recibieron esta revelación. Cuando habla de un caballo blanco, se está refiriendo a las caravanas que hacían los reyes conquistadores, el emperador romano. Cuando vencía a una nación, él regresaba y entraba por las puertas de su ciudad a su gente, montado en un caballo blanco. Esa escena seguramente la habían visto los cristianos, toda la ciudad se daba cuenta. Viene un caballo blanco, usted puede imaginarse la ciudad toda esperando a su rey, vencedor, venció al ejército enemigo, ganaron. Y va entrando el emperador en un caballo blanco y todo el mundo victoriando, todo el mundo saltando, feliz. Y Juan dice a la iglesia, el que verdaderamente va a venir en un caballo blanco es nuestro Señor Jesucristo. Va a regresar. En la primera venida viene manso, humilde, en un pollino, en un burro. Viene en humildad a Jerusalén, pero en la segunda venida no hay más burro, hay un caballo blanco que muestra a ese emperador triunfando, regresando como un vencedor. Y eso es lo que tiene para nosotros Apocalipsis. Él nos muestra ese contraste extremo que hay en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace a Cristo único. Hay la humillación más profunda y hay la exaltación más sublime. Esas dos cosas juntas solamente están en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que le hacen a Él tan glorioso. La humillación de un cordero, Apocalipsis 5, y la majestad de un león, Apocalipsis 19. Esas dos cosas juntas solo están en nuestro Señor. Eso es lo que lo hacen tan deseable, tan precioso. Eso es lo que lo hacen a pena de gran precio. Y el que montaba ese caballo se llama fiel y verdadero. Aquí vamos a empezar a ver los nombres de Cristo que nos revelan este capítulo. Veremos más adelante el Verbo de Dios y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cada nombre es un regalo de Dios para su iglesia. Así como el esposo con la esposa tiene la confianza y tiene nombres íntimos para su esposa, lo mismo sucede con Dios en su palabra. La humanidad entera sabe que hay un Dios, pero ¿cómo se llama? Nadie sabe, hasta que Dios revela su palabra y nos muestra más de 200 nombres. Dios va más allá de todos esos nombres, pero tenemos en la Biblia más de 200 nombres en la que Dios revela en cada uno de esos nombres una faceta de su carácter, un atributo de Él. Y cada uno de ellos, es como dice Proverbios, es una torre fuerte. Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo, al nombre que Él ha revelado en su palabra. Y levantado será. Aquí tenemos uno de esos preciosos nombres, fiel y verdadero. Cristo es la verdad encarnada, la verdad es una persona. Y su nombre es Jesús, Él personifica la verdad. El mundo se burla de los creyentes, así como se burlaban de Noé. Imagínense a Noé construyendo un barco gigante y la gente, y no, ¿eso para qué? No, es que va a caer un diluvio y nos tenemos que meter aquí para poder sobrevivir al diluvio. Un diluvio, Noé, ¿cuándo ha habido un diluvio? Noé, nunca ha habido un diluvio. Noé está loco. Pueden imaginarse las burlas a Noé hasta que cayó el diluvio y pasó lo que nadie creía que iba a suceder. Lo mismo sucede con la segunda venida de Cristo. El mundo se burla de nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Que va a pasar todo con fuego? Burla asegurada. ¿Y que va a haber un juicio final? Otra carcajada asegurada. La gente se burla de nosotros hasta que, como en los días de Noé,
caiga el diluvio de fuego sobre esta tierra y no haya segunda oportunidad, no haya escapatoria, porque Cristo es fiel y verdadero. Si Él dijo que va a volver, es porque lo hará. Él no sabe mentir, Él no sabe decir mentiras. De hecho, ¿qué es lo que dice a sus discípulos? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Jesús no nos está ilusionando. Jesús no nos está diciendo cómo hago para que esta gente sea mejores personas. El cielo, sí, porque si hay un cielo, ellos van a ser buenas personas y van a morir y no van a encontrar nada, pero fueron buena gente en la tierra. No, así no es nuestro Señor. Jesús dice: yo les voy a preparar una morada en el cielo, y la hay, es cierto, así como que hay estos árboles a nuestro alrededor, es cierto que hay un cielo. Cristo es fiel y verdadero, y Él regresará a cumplir palabra por palabra de lo que Él dijo en su palabra que Él iba a hacer, y por eso es que el nombre del Señor es una torre fuerte. En la antigüedad, cuando venían los ejércitos a atacar, ¿dónde se metía la gente? En las torres fuertes, a refugiarse. Lo mismo sucede a nosotros como creyentes. Viene la duda, viene la incredulidad, viene el desaliento, viene la desmotivación, y a dónde debemos nosotros correr a refugiarnos: en los nombres del Señor. Sus nombres son quien es Él. Sus nombres son quien es Él. Los nombres de Dios revelan su carácter. Y sigue diciendo el versículo 11: y con justicia juzga y pelea. Al fin un juez que va a juzgar con justicia, no uno que va a negociar con sus condenados, a darle curules en su reino, no uno que vendrá a aplastarlos a todos y a dar a este mundo lo que este mundo necesita urgentemente: justicia, la sangre derramada en la tierra que clama, justicia, alguien que la vengue. Y eso es lo que Cristo traerá en su regreso: justicia a esta tierra. Versículo 12: sus ojos eran como llama de fuego. Estos ojos ya los vimos en Apocalipsis 1, y nos revela esas antorchas de fuego que se van a hacer sus ojos para nosotros, ojos ante los cuales todas las cosas están desnudas y abiertas, ojos que conocen nuestro corazón, ojos que saben con qué intención estamos aquí mismo ahora sentados, qué es lo que estamos pensando. Esos ojos de fuego ven nuestros pensamientos, son como ojos de rayos X. Jesús, cuando estaba en la tierra, no necesitaba que nadie le diera testimonio de una persona, porque Él sabía lo que había dentro de ese hombre. Esos ojos lloraron en esta tierra cuando Lázaro murió. Esos ojos lamentaron sobre Jerusalén, que decía Él: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Pero esos ojos no volverán a llorar a esta tierra. Esos ojos vendrán a inquirir, a traspasar nuestros corazones, a juzgar a todos los hombres imparcialmente. Y sigue diciendo el versículo 12: y había en su cabeza muchas diademas. Cuando vamos al primer libro de las Crónicas, vemos a David tomando una ciudad llamada Rabá. ¿Qué sucedió cuando David conquistó a Rabá? Había una corona de un rey de 33 kilos de oro, llena de piedras preciosas. ¿Y qué hace David con esa corona? Se la quita al rey de Rabá y se la pone sobre su cabeza. Ahora David era rey de Rabá también, era el conquistador de esa ciudad. ¿Y qué ha prometido el Padre al Hijo de David? A darle no una nación, sino a todas las naciones,
a Cristo como herencia, como su posesión. La corona en África, la corona en Asia, la corona en Europa, todos esos países van a ser gobernados total y absolutamente por Cristo. Él vendrá a reclamarlas como su posesión. Él tendrá las coronas de todas las naciones, de todas las monarquías. Estarán sobre nuestro precioso y glorioso Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, mis hermanos, Él tiene la corona de oro del cielo. Él es rey en el cielo. Y nos podríamos preguntar, muy bien, pero ¿quién reina en el infierno? Seguramente el diablo reina en el infierno, ¿o no? Leímos en este texto quién envió al lago que arde con fuego y azufre al falso profeta, a la bestia. Cristo. Cristo es aún quien gobierna sobre el infierno. Es el que manda el cuerpo y el alma al infierno para ser castigadas. Cristo es aún Señor en el infierno. Pero no solamente eso, mis hermanos. Él tiene la corona de la creación. Por Cristo fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue hecho por medio de Cristo. Él tiene la corona de la creación. Pero no solamente eso, Él tiene la corona de la providencia. ¿Cuál es el evento más importante en la historia humana? ¿La caída del muro de Berlín o la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál es el evento más importante de la historia? La crucifixión de Cristo. ¿Y quién es el centro del evento más importante de la historia? Cristo. Para quien Dios dispuso la historia antes de los días de Jesús, lo dispuso para su Hijo. Para Él creó los caminos, para Él creó una lengua que llenara muchas naciones antes de que Jesús llegara a este mundo. Para Él, para su Hijo, Dios prepara toda la providencia, toda la historia humana para poner en el centro a su Hijo. Cristo tiene la corona de la historia también. Y dice el versículo 12: y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino Él mismo. Esto nos muestra lo que analizábamos en la escuela dominical. La vida eterna consiste en conocer a Jesucristo, el Hijo del Dios verdadero. Él es incomprensible. De hecho, dice Juan que si él pensaba que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, y en el mundo cabrían los libros. Imagínense un mundo lleno de libros. En vez de montañas, montañas llenas de libros. Millones y millones y millones de libros, escribiendo todo lo que Jesús hizo, sus implicaciones, sus ramificaciones, todo lo que eso significa. Eso es lo que estaremos haciendo durante toda la eternidad, teniendo mentes glorificadas, mentes sin pecado, mentes hábiles, brillantes, capaces, profundas, agudas. Ni siquiera terminaremos de agotar lo infinito que es Cristo, porque Él tiene un nombre que nadie conoce. Él es eterno, Él es la vida eterna. Juan más adelante lo dice en una de sus cartas. Y Él viene, versículo 13, vestido de una ropa teñida en sangre. Y uno se pregunta, la batalla no ha empezado y ya está teñida de sangre la ropa. Y dice, hermanos, esta no es la primera batalla de Cristo. Esta es la última batalla. Él viene con ropa salpicada de sangre de los enemigos que Él ya derrotó. Viene salpicada sus vestiduras de la sangre de sus enemigos. Él no viene a pelear por primera vez, Él viene a pelear por última y definitiva vez. Y aquí es cuando le digo que la mejor manera de interpretar Apocalipsis es con la información del Antiguo Testamento, porque Isaías 63 nos describe en el 63:1
alguien viniendo con sus vestidos rojos, marchando en la grandeza de su poder. Versículo 1 de Isaías 63. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es tu vestido rojo y tus ropas como el que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y en los pelos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Ven la brutal segunda venida de Cristo. En el versículo 13 leemos otro de sus nombres. Él es el Verbo de Dios. Él es quien nos revela a Dios. A Dios nadie le conoció jamás. Solo el unigénito Hijo nos lo ha dado a conocer, nos ha dado a conocer su nombre. Él es el resplandor de su gloria, es la imagen de su sustancia. Él nos trae la palabra encarnada de Dios. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, Juan 1, y ese Verbo, esa palabra de Dios se hace carne y habita entre nosotros. Dios nos habló en tiempos pasados de muchas maneras, a través de sueños, a través de visiones, a través de profecías, a través de éxtasis proféticos, a través de muchas ilustraciones, a través de la historia. Pero el vehículo más puro que transporta la revelación del carácter de Dios es su Hijo. Lo que dice Hebreos 1, en estos posteros tiempos, ¿por medio de quién nos habla? ¿Cuál es el lenguaje más pleno de Dios para conocerle? Nuestro Señor Jesucristo. Quien me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Ver a Jesús es ver a Dios. Él es la revelación más plena de Dios, más exacta de Dios. Pero Él no viene solo. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes componen este ejército? Bueno, hay varios componentes. Si usted lee atrás de este versículo, en el mismo capítulo 19, va a encontrar a la iglesia adornada de lino finísimo, blanco y limpio, que son las acciones justas de los santos. Y va a ir atrás, Apocalipsis 7, y va a ver que los que están vestidos de ropas blancas son los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Mis hermanos, nuestras ropas, antes de conocer a Cristo, eran sucias, éramos inmundos, éramos de boca sucia, de pensamientos sucios, éramos totalmente incapaces de entrar al cielo. Pero ¿qué hace Cristo con nosotros? A todos los que en Él creen, los lava con la sangre que Él derramó en la cruz, limpia esas vestiduras y los une a su ejército, los hace parte de su armada. Y en el versículo 15 nos dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Mis hermanos, la palabra de Dios es un arma de destrucción masiva. Lo que usted tiene en sus manos es un arma de destrucción masiva. ¿Saben por qué? Porque en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando un profeta abría su boca y traía palabra de juicio contra un imperio, no importa si fuera Babilonia, no importa que fuera el imperio más grande de la tierra en ese momento, ese imperio estaba condenado, iba a caer, porque Dios trajo su palabra a través de su profeta, una palabra de juicio contra esa nación. Y esa palabra de juicio definitivo lo traerá Cristo de su boca.
saldrá como una espada para herir a todas las naciones y las regirá con vara de hierro. O sea, la palabra de Dios es como, imagínese una varilla de hierro y unas ollas de barro. Usted coge con furia y rompe las ollas de barro. ¿Qué va a suceder con esas ollas de barro? Van a romperse en pedazos. Así viene Cristo a regir las naciones con puño, con mano de hierro. No importa qué tan grande el imperio sea, no importa si es Rusia, Estados Unidos, no importa si todos se unen, como dice aquí Apocalipsis 19, todos en una conspiración internacional a unirse en contra de Cristo. No importa si se unen, Cristo vendrá con su vara de hierro a destruirlas, como si fueran hechas de barro todas. Y Él pisa la llaga. Sigue diciendo, del vino, del furor y de la ira, del Dios Todopoderoso. Dice Apocalipsis 14:20, que cuando esas uvas sean exprimidas, va a haber tanta sangre, eso es un símbolo, va a haber tanta sangre que va a haber un lago de 1 metro de profundidad y una extensión de 300 kilómetros solo de sangre. Sangre por donde usted mire, sangre que le llega hasta sus hombros, la sangre de todos los enemigos de Cristo. ¿Ven por qué la segunda venida es una venida brutal, sangrienta, definitiva, implacable, inmisericordia, sin compasión, sin segundas oportunidades, sin más periodos de espera, sin purgatorios? Una definitiva y completa y absoluta venida y regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que esperamos desde los cielos, cuando estos cielos se abran y nos revelen a Él. Versículo 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Les repito, la mejor manera de entenderlo es con el Antiguo Testamento. ¿A quién más se le llama en la Biblia Rey de Reyes? ¿A nadie más? ¿O habrá alguien más que se le llame en la Biblia Rey de Reyes? Los que han leído Esdras saben que hay otro que se llama a sí mismo Rey de Reyes. Era Artajerjes. Artajerjes, Rey de Reyes. Esdras 7:12. Era un título usado por los monarcas persas para indicar su supremacía sobre los otros reyes. Ellos conquistaban reinos. ¿Y qué era ese rey? Era un subrey. Era un rey obediente a lo que el rey Artajerjes dijera. De hecho, Esdras da un edicto controversial. Reedifique Jerusalén. ¿Qué tiene que hacer otros reyes? Bueno, Artajerjes, lo que usted diga. Porque Artajerjes es el Rey de Reyes, nos manda a todos. Y Juan dice: el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesús de Nazaret. Él gobierna como un conquistador todos los reinos de esta tierra. Él siempre gana. Todas las naciones se van a postrar delante de Él. Y nuestro segundo punto, más brevemente, en los versículos 17, vemos cómo Él supervisa. Un ángel convoca a las aves para comer carnes de reyes, versículo 18, de capitanes, de fuertes, de caballos y sus jinetes. Nuevamente, donde del Antiguo Testamento se menciona esta figura de un ave comiendo carnes de caballos, jinetes, fuertes, reyes. Tenemos que ir a 1 de Samuel 17. David está frente a Goliat. ¿Y qué dice David a Goliat? Dios me va a dar su carne, Goliat, y la voy a tirar a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Juan toma esa figura y la aplica sobre la segunda venida de Cristo y nos dice: el día vendrá cuando todos los enemigos de Cristo sean como un festín de aves
como una cena de aves. Todos van a morir, todos van a ser triturados. A ninguno le irá bien. Y en el tercer punto, vemos al rey vencedor en la batalla final. Versículo 19: vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ello el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, habían adorado a su imagen. Fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Mis hermanos, esas son las potestades celestiales que están detrás de los enemigos de la iglesia, detrás de cada decisión anticristo que se toma en este mundo. Están esas fuerzas celestiales que operan en los lugares celestes, alentando a sus enemigos a que luchen en contra del Cordero, pero serán lanzados, serán destruidos, serán erradicados de esta tierra y lanzados por el Rey del infierno, el Señor del infierno, a ese lago que arde con fuego y azufre. Y aquí quiero hacer una invitación y un llamado a los amigos y amigas, a los que están aquí sin Cristo. Este capítulo 19 nos muestra dos cenas: la cena del Cordero y la cena de Dios, devorada por las aves. ¿De cuál cena quiere usted hacer parte? Si usted sigue su incredulidad, si usted sigue amando a este mundo, si usted sigue sin arrepentirse de sus pecados, va a ser comida de buitres. Es lo que este texto dice. Está en alianza con la bestia, el falso profeta, con Satanás. Está en alianza con ellos, en contra de Cristo. Y a los enemigos de Cristo no les va a ir nada bien. Este texto cita el Salmo 2, cuando dice que Él va a regir las naciones con vara de hierro. Y al final del Salmo 2 se nos hace un llamado a todos nosotros. Ahora pues, oh reyes, eso es lo que ustedes, amigos o amigas, si no es cristiano, el rey de su pequeño reino, de sus pequeñas cuatro paredes. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje. Eso es, arrodíllese y bese la mano del Hijo, para que no se enoje y perezca en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Mi invitación, amigo, nuestra invitación como embajadores de Cristo que somos, es que haga la paz con Él, haga la paz con Cristo. Él todavía está lejos. Espero que con esta predicación haya escuchado esos galopes del caballo blanco que viene, pero todavía está lejos, todavía tiene tiempo, todavía puede ofrecerle condiciones de paz, todavía Él es clemente y misericordioso, todavía puede arrodillarse delante de Él y Él lo va a perdonar, Él lo va a recibir en su reino. Todavía tiene esperanza, todavía tiene tiempo. Pero cuando este cielo se abra, ya no habrá más espera, no habrá más oportunidad. La paciencia no es un atributo infinito de Dios. La paciencia tiene un límite y la paciencia terminará cuando Cristo regrese. Él no esperará a nadie más para que se arrepienta. Pero hoy todavía usted tiene tiempo. Y a los creyentes, esto no nos lleva a alegrarnos con temblor. Es como cuando usted está en la calle, imagínese en esta escena, y ve un edificio caer y cae sobre el carro que usted tiene adelante. Y usted dice, si yo hubiera estado ahí adelante, ese edificio me hubiera caído a mí. Eso es lo que nos lleva a estos textos, que por la pura misericordia de Dios somos salvos. De hecho, hay un detalle en este texto. En las dos cenas, en la cena del Cordero y en la cena de las aves, hay pequeños y grandes. Dios no hace acepción de personas.
A pequeños y a grandes condena, a ricos y a pobres condena, y a ricos y a pobres Él también salva, y de ellos tiene misericordia. Y uno tiene criterios para decir a cuál salva y a cuál no, y debemos alegrarnos con temblor de que Él haya querido tener misericordia de nosotros, nos haya querido incluir en su mesa, nos haya querido introducir a las malas, forzarnos a entrar en sus bodas, transformando nuestros corazones. Termino leyendo Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Vamos a terminar en oración. Oh Dios, nosotros te damos gracias, porque no es porque hayamos sido